está en las diapositivas, no hay escrito en las diapositivas, así que todo lo tienen que escribir a mano para que ustedes puedan aprenderlo, para que lo puedan retener. Si tienen cualquier duda, pueden escribirlo. Yo voy a estar tratando de ver los chats y espero que puedan participar. Una de las cosas que también les quería comentar es que, como están iniciando, la motivación es muy importante, pero que no se olviden también en prepararse en la disciplina, porque la carrera no solamente es motivación, porque en algún momento no lo van a tener, y lo que les va a servir es ser disciplinados, siempre insistir, persistir y nunca desistir en todo lo que es esta carrera, siempre seguir estudiando. Bien, vamos a ver los índices de hoy de este tema, que es composición y funciones de la sangre, la serie roja de eritrocitos, los trombocitos y la serie blanca, y al final vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a iniciar con lo que es composición y funciones de la sangre. Primero tenemos que entender y ver que la sangre es un tejido conectivo. ¿Qué quiere decir un tejido conectivo? Es un tejido de sostén, un tejido de soporte especializado, como lo es un tejido óseo, como viene a ser un tejido cartilaginoso o un tejido adiposo. Entre las funciones que nosotros encontramos de la sangre es que es un transportador, porque va a transportar células sanguíneas como lo son los hematíes, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Tiene función de regulación porque regula el pH, la temperatura. Y su función de protección en dos formas, con la hemostasia junto con las plaquetas y la función de ser la función inmunológica, que va a estar dado por los leucocitos. Si nosotros agarramos la sangre, vamos a ver que esta sangre va a estar compuesta por dos cosas, por las células sanguíneas, que son todas las células de las que vamos a hablar hoy, los hematíes, los glóbulos blancos, que son los leucocitos, y las plaquetas, y por el plasma. Este plasma va a estar compuesto a su vez por lo que son los factores de coagulación, que son proteínas para la coagulación, y por el suero. Y el suero a su vez va a estar compuesto en su principal, por agua, por H2O, agua, y también por otras proteínas que son diferentes a los factores de coagulación, como la albúmina y la globulina, de lo que vamos a hablar ahora. Si nosotros sacamos una muestra de sangre y lo ponemos en un tubo de ensayo y lo mandamos a centrifugar, vamos a observar que en esta muestra se va a tener tres niveles. En el primer nivel nosotros vamos a encontrar los hematíes, los glóbulos rojos, y según en un porcentaje de todo lo que hemos sacado, va a ser un 45%. ¿Y esto qué va a representar? Este 45% representa el hematocrito. Este hematocrito entonces va a ser el porcentaje o el espacio que ocupan los glóbulos rojos dentro de toda la sangre, pero en valores de porcentaje, que va a ser en 45%. Y aquí podemos observarlo, los hematíes, los glóbulos rojos, que les voy diciendo desde ya, que lo vamos a explicar después, pero estos glóbulos rojos son discos bicóncavos, van a tener dos concavidades, discos bicóncavos anucleados, es decir, que no tienen núcleo. En otro compartimiento, en otra parte de esta sangre, encontramos al plasma, que constituye un 55%. Y esto va a estar compuesto principalmente por agua, como observamos, un 92%. Va a estar también compuesto por proteínas en un 7% y por otros solutos un 1%. Las proteínas, como habíamos mencionado, la albúmina. La albúmina es la proteína más abundante de la sangre, con un 60%, y esta es muy importante porque nos permite o nos da la presión oncótica. Es la presión que, si esto es la pared vascular, va a mantener al agua que está dentro del espacio intravascular, dentro de los vasos sanguíneos, dentro de este espacio, no va a permitir que salga. Esta albúmina nos da la presión oncótica, la presión que permite que el líquido dentro del vaso sanguíneo se mantenga dentro de él. Y también tenemos otra proteína que son las globulinas, que en menor cantidad, en 35%. Si nosotros hacemos una fracción entre albúmina y globulina, me tiene que dar más 1. Siempre me tendría que dar más de 1.
Y tenemos los valores de la albúmina. ¿Entre cuánto oscilan los valores de la albúmina? Entre 4 a 5. ¿No? Aquí tenemos, pero eso es lo que vamos a dejarlo, no, siempre le tenemos que colocar unidades. Y aquí sería microgramos por decilitro. Siempre le tenemos que colocar unidades a los valores que nosotros le estamos dando. Y la globulina, ¿en cuánto oscilaría? Oscilaría en 3 microgramos por decilitro. Microgramos por decilitro. Bien. Y luego también, entre otras proteínas plasmáticas, tenemos a los factores de coagulación, entre ellos el fibrinógeno, que es el factor de coagulación más abundante. Y aquí lo tenemos en un 4%. Y otras proteínas reguladoras, como serían las hormonas, las proteínas coagulantes, los otros factores de coagulación, que lo vamos a ver después. Y entre otros solutos nos encontramos a electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro, a los nutrientes orgánicos como la glucosa, el aminoácido, y a los productos de desechos orgánicos, como es la urea y la bilirrubina. Y por último, en el siguiente nivel, que se encuentra entre el plasma y los glóbulos rojos, vamos a encontrar una delgada capa de la capa leucocitaria, que ocupa menos de un 1%, donde vamos a ver dos componentes. Las plaquetas, que estas plaquetas tenemos que recordar que no son células, sino que son fragmentos de células. ¿Pero de qué células son fragmentos? Son fragmentos de los megacariocitos. Estos megacariocitos se van a fragmentar y van a dar a las plaquetas, que van a hacer la formación del coágulo, ¿no? La hemostasia primaria, que lo vamos a ver después. Y también a los leucocitos. Estos leucocitos vamos a dividirlos en dos. Vamos a encontrar leucocitos que son los granulocitos, es decir, que van a tener gránulos en su interior, o también llamado polimorfonucleares, que van a ser, para recordarlo, podemos tener esta mnemotecnia, ¿no? Ven, que tenemos a los basófilos, a los eosinófilos, los basófilos, que son los que menos hay, menos de un 1%, los eosinófilos y los neutrófilos, que son los leucocitos más abundantes, los neutrófilos, de un 50 a un 70%. Y luego también tenemos los agranulocitos, los que no tienen gránulos en su interior, que también se les conoce como monomorfonucleares. Monomorfonucleares. Y este se le conoce como granulocitos polimorfonucleares. Estos agranulocitos son los que restan, los monocitos y los linfocitos. Y hablando un poco de estos, los neutrófilos, como mencioné ya, son los que más va a abundar de los leucocitos, en un 50 a 70%. Los monocitos son los leucocitos más grandes, por lo podemos ver aquí en su tamaño. Y estos se van a encontrar en la parte de los vasos sanguíneos. Cuando estos migran y salen de los vasos sanguíneos hacia los tejidos, se van a convertir en macrófagos. Estos macrófagos van a tener la capacidad de fagocitar, de comerse a los microorganismos que ingresan, como bacterias, como pueden ser virus. Listo. Ahora vamos a pasar a la hematopoiesis, a lo que es toda esta formación. Lo vamos a dividir esta hematopoiesis en dos partes, en una parte prenatal, o también la vamos a denominar intrauterina, y en una parte postnatal, que va a ser extrauterina. Esta prenatal intrauterina la vamos a dividir en tres etapas. En la primera etapa, que es, la vamos a llamar la etapa mesogástrica. Y esta segunda etapa la vamos a llamar hepatoesplénica. Hepato del hígado, del nombre hígado, y esplénica de lo que es el vaso. Y esta etapa, que es la etapa medular, de lo que es médula ósea. Bien, en la primera etapa, esto que lo van a ver sobre todo en embriología, pero lo vamos a tocar también para que lo tengan presente, es que en esta etapa va a darse en el primer trimestre del embarazo.
El embarazo lo vamos a dividir, ya lo deben haber visto en embriología, que se va a dividir en 3 etapas, en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. El primer trimestre, los primeros 3 meses, va a primar lo que es esta etapa, donde la hematopoiesis se va a dar en el saco vitelino y va a iniciar desde la tercera semana hasta los 3 meses. La segunda etapa va a ser en el segundo trimestre y la tercera etapa, que es la etapa medular, va a ser en el tercer trimestre. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas etapas para ver qué es lo que pasa aquí. En el primer trimestre, que es en esta etapa, vamos a ver que las células del saco vitelino van a tener o se van a dirigir en 2 vías. En una primera van a formar los que son las células madres hematopoyéticas, pero primitivas. Estas células madre hematopoyéticas primitivas van a dar a los sí va a ser mucho más grande que el glóbulo rojo adulto y va a tener núcleo. Esto va a producir hemoglobina, 2 tipos de hemoglobina. La hemoglobina Gower 1 y la hemoglobina Gower 2 y también la hemoglobina Portland. Estos 2 tipos de hemoglobina que se producen en esta etapa, en esta fase del primer trimestre, solo se van a producir aquí. No se van a producir ni en el segundo trimestre, ni en el tercero, ni después de que nace. Solo son únicos de este primer trimestre, de esta etapa. Entonces, esto lo vamos a ver también más adelante, lo vamos a explicar mejor. En esta otra dirección que llevan estas células del saco vitelino, una era formar las células madre hematopoyéticas primitivas y el otro se dirige a formar las células madre hematopoyéticas, pero definitivas. Las definitivas se forman hacia otro lado, se van a la región aorta, gónada mesonéfrica. Se van a esa región y ahí van a formarse las células madre hematopoyéticas definitivas. Y ahí es donde van a migrar al hígado, van a migrar al vaso principalmente, y también van a migrar al riñón, al timo y a los ganglios linfáticos. Por ello, aquí vemos que la hematopoiesis en esta fase principalmente es en hígado y en vaso, pero también va a riñón, timo y ganglios linfáticos. La tercera fase, que es la fase medular, en esta fase ya estas células madre hematopoyéticas definitivas van a estar en lo que es la médula ósea. Esta hematopoiesis se va a dar en la médula ósea de todos los huesos. De todos los huesos del cuerpo se van a dar la formación de tanto glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cuando se produce el nacimiento, vamos a dividirlo, esta hematopoiesis, en 2 partes, en la etapa de niños y en la etapa de adultos. En la etapa de niños se sigue produciendo esta hematopoiesis en la parte de la médula ósea de todos los huesos. Pero cuando ya llega en la etapa adulta, esta hematopoiesis se va a priorizar o se realiza en la médula ósea solo de los huesos que son axiales, de los huesos planos, como vértebras, como esternón, como costillas. Entonces, por eso aquí va a estar principalmente la hematopoiesis en la médula ósea de vértebras, esternón, costillas, fémur, y ya aquí en esta región era en todos los huesos de los niños. Continuando con esta hematopoiesis, vamos a ver que este proceso de formación de cada una de estas células, como el eritrocito, como las plaquetas y los leucocitos, van a tener teorías. Tenemos 2 teorías aquí de cómo se forman. Una teoría que es monofilética
mono, como su nombre lo dice, nos dice que todas estas células sanguíneas han venido de una sola célula madre progenitora. Y hay otra teoría que es la polifilética, que nos dice que cada una de estas células sanguíneas, como el glóbulo rojo, como el glóbulo blanco, como las plaquetas, tienen cada una su célula madre, es decir, que hay varias células madre. ¿Cuál es la teoría más aceptada? La teoría más aceptada es la monofilética, donde solamente hay una célula madre progenitora, una célula madre troncal hematopoyética. Aquí vamos a encontrar 4 componentes. Los 4 compartimientos. Estos compartimientos, primero, son de las células troncales, es decir, de la célula madre troncal hematopoyética. Esta va a tener 2 características principales que la va a ir perdiendo en el proceso de maduración. La principal característica es la autorrenovación, porque tiene esta característica de autorrenovarse. Y la segunda característica es ser multipotente. ¿Por qué? Porque va a dar origen a diversas filas de las células sanguíneas. Como aquí tenemos esta serie mieloide y esta serie linfoide. Esto sería el primer compartimiento. Luego tenemos el segundo compartimiento, que son de las células progenitoras, que tenemos aquí el progenitor mielocítico y el progenitor linfocítico. El tercer compartimiento vienen a ser los precursores, estas células que son inmaduras, que todavía son jóvenes y están en un proceso de maduración. Y lo vamos a diferenciar porque van a tener términos en sus nombres como son blastos, que cuando hablamos de blastos o cuando nos refiramos a blastos, tenemos que entender que se refieren a células jóvenes, células inmaduras, que todavía no están en su etapa madura. Y el último compartimiento, que es el compartimiento 4, son las células que ya son maduras y las células que circulan en el torrente sanguíneo, que vendría a ser el eritrocito, el glóbulo rojo. Este eritrocito glóbulo rojo es un disco bicóncavo, anucleado, no tiene núcleo y tiene un tiempo de vida media, un tiempo de circulación de 120 días en un adulto, porque en niños, en recién nacidos, es diferente. Luego tenemos las plaquetas, que las plaquetas son fragmentos de células. ¿De quién? Del megacariocito. Y luego los leucocitos que ya hemos visto. Los granulocitos, que son los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos, y los agranulocitos, como el monocito y la serie linfocítica que se encuentra aquí. Ahora sí pasamos a la siguiente etapa de nuestro índice, que era la serie roja de los eritrocitos. Estos eritrocitos vamos a comenzar con su línea. Habíamos visto que esta línea era la que se encontraba arriba. Esa línea, desde que se comienza a formar el primer progenitor de los eritrocitos hasta el eritrocito principal ya maduro, va a ser o va a durar 18 a 21 días. Toda esta etapa de maduración va a durar 18 a 21 días. Y aquí tenemos cuál es el nombre de cada uno de estos. Aquí se encuentra en su diapositiva. Esto es las unidades formadoras de brotes eritroides. Va a comenzar con este. Este es el precursor principal de la línea de eritrocitos. Aquí tenemos también a las unidades formadoras de colonias de los eritroides, a los proeritoblastos, a los eritoblastos basófilos, a los eritoblastos policromatofílicos, que este es el principal y el más abundante productor de hemoglobina. Este eritoblasto policromatofílico es el principal productor de hemoglobina. Este eritoblasto ortocromático es el último de esta línea de la formación de eritrocitos que va a tener núcleo. El último, porque el reticulocito ya no tiene núcleo. No tiene núcleo. Pero lo que tiene sí es mitocondrias. Y si tiene mitocondrias,
es el último en formar hemoglobina, porque la hemoglobina lo vamos a ver que se forma en las mitocondrias. Es esencial las mitocondrias para la formación de hemoglobina. Y por último, aquí vemos al eritrocito, al glóbulo rojo, al hematíe. Este no tiene núcleo, ya no tiene mitocondrias y por lo tanto no forma hemoglobina. Va a tener, sí, pero no forma hemoglobina. Y aquí lo vemos. Aquí es una vista que lo estamos viendo de manera cortada para poder ver que este glóbulo rojo, en su espesor, en su grosor, lo vamos a encontrar de 2 a 2.5. ¿2.5 qué? Siempre las unidades se colocan. Micrómetros, 2.5 micrómetros. Y de largo, este eritrocito va a medir 7.5 micrómetros. Este disco bicóncavo va a tener esta forma por la disposición de las proteínas que se encuentran en este glóbulo rojo. Las principales, las que debemos acordarnos, son esta espectrina, esta proteína espectrina, la anquirina, que van a formar esta parte del esqueleto del glóbulo rojo, que va a estar más en el centro, en la parte central, y en su membrana, más alrededor, vamos a encontrar proteínas como banda 3. Estas tres principales es lo que debemos acordarnos de las proteínas de la estructura del glóbulo rojo. Bien. Ahora, para esta formación de la eritropoiesis de los glóbulos rojos, van a ser esencial un elemento que es la eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a entrar en función o se va a activar o va a entrar en producción cuando haya una disminución de oxígeno en el cuerpo. Al disminuir este oxígeno en el cuerpo, tanto el riñón como el hígado van a empezar a formar eritropoyetina. ¿Quién forma más eritropoyetina, el riñón o el hígado? El riñón forma en un 80% eritropoyetina y el hígado en un 20%. Esta formación de eritropoyetina se va a dirigir a la médula ósea roja para aumentar la producción de glóbulos rojos, de eritrocitos, y esto aumentarlo en lo que es en la parte de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué se encuentra dentro de los eritrocitos? Habíamos mencionado la hemoglobina. Y aquí vamos a ver cuál es la formación o la producción de cómo se da la hemoglobina. Esta hemoglobina es una proteína globular conjugada. Estos datos están aquí. ¿Cuánto pesa? Pesa 64 kilodalton. Esto siempre se coloca, son las unidades. ¿Cuánto de hemoglobina hay en total en el cuerpo? 34 gramos por decilitro. Una hemoglobina me va a dar ¿cuánto tiene de oxígeno una hemoglobina? Una hemoglobina tiene de oxígeno 139 mililitros de manera teórica, porque en la práctica vamos a encontrar 1.34 mililitros. Y la hemoglobina, un gramo de hemoglobina, vamos a ver que en su metabolismo produce 35 miligramos de bilirrubina, que eso lo vamos a ver después también en cómo se va a metabolizar la hemoglobina. Esta hemoglobina va a tener dos partes, el grupo hemo y el grupo globina. Un grupo proteico, que es la globina, que es una proteína, y el grupo hemo. Este hemo va a estar formado por la protoporfirina 9 y el hierro ferroso, porque tiene más 2. Hierro ferroso es más 2. Y esta globina, que es una proteína, va a estar conformada por 6 tipos. La globina alfa, la zeta, la gamma, la beta, la delta y el épsilon. Estos se van a encontrar en los cromosomas, en los genes de los cromosomas. El alfa y zeta se va a encontrar en el cromosoma 19 y el gamma, el beta, el delta y el épsilon se van a encontrar en el cromosoma 11. Al ser proteínas se encuentran en cromosomas. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa en la célula que habíamos visto de cómo se tenía que formar la hemoglobina? Era necesario la mitocondria. En esta mitocondria, vamos a agrandarlo.
para ver cómo es la formación de esta hemoglobina. En la mitocondria se van a unir dos elementos, dos sustancias, que es la succinilcoenzima A y la glicina. Esta unión va a producir el ALA, el ácido aminoleucínico. Esto se va a encontrar dentro de la mitocondria, pero esto va a salir y va a formar el porfobirinógeno. Este porfobirinógeno fuera del mitocondrias, en el citoplasma, se va a convertir en hidroximetilbilano. Este hidroximetilbilano se va a convertir en el uroporfirinógeno 3. Y este uroporfirinógeno 3 se convierte en coproporfirinógeno 3. Este en el citoplasma va a ingresar en el mitocondrias nuevamente para convertirse en protoporfirinógeno 9. Y este se convierte en protoporfirina 9, que junto con el hierro, que es hierro más 2, hierro ferroso, van a dar a la parte hemo de la hemoglobina dentro del mitocondrias. Este hemo va a unirse o tiene que unirse a la globina, a la proteína. Y aquí, dependiendo qué tipo de globina, porque habíamos visto que son 6, qué tipo de globina se juntan, me va a dar un tipo de hemoglobina. Aquí tenemos que en el cromosoma la globulina alfa y beta se juntan. Esto se va a transcribir, que lo van a ver en bioquímica estos términos. Esta transcripción me va a dar ARN mensajeros. Y estos ARN mensajeros, esto sale del cromosoma. Por ser una proteína ya están codificados en nuestros genes. Esto sale del cromosoma, se transcribe, nos da ARN mensajeros y esto se traduce a la globina. Esta globina que se une con el hemo va a formar la hemoglobina. Y dependiendo qué tipo de globina se juntaron, me da el tipo de hemoglobina. Y aquí tenemos la hemoglobina. ¿Cómo se encuentra aquí? Que va a estar compuesto de ¿cuántos? De 4 proteínas de globina y de 4 grupos hemo. Por eso va a tener 4 y 4. Listo. Aquí les comentaba que dependiendo del tipo de globina que se junten, vamos a formar la hemoglobina. Y vamos a ver aquí nuevamente las hemoglobinas que les comenté al comienzo, que se encontraban en el primer trimestre de la hematopoiesis, que es el Gower 1, el Gower 2 y el Portland. Aquí los vamos a encontrar. Estas son las subunidades de la globina. El alfa, el zeta, el gamma, el delta, el beta y el épsilon. Y aquí vamos a ver, la primera que se forma, o los primeros, son los 3, Gower 1, Gower 2 y Portland. La unión de la globina Z con el épsilon, con 2 de épsilon, ¿qué me va a dar? Z con 2 épsilon, perdón, Z con 2 épsilon me va a dar el Gower 1. La unión de la globina alfa con 2 épsilon, me da el Gower 2. La unión de las globinas Z más 2 gamma me da el Portland. Z más 2 gamma me da la hemoglobina Portland. Y aquí les comenté, esto solo se encuentra en el primer trimestre del embarazo. Solo lo vamos a ver aquí, estos 3 tipos de hemoglobina. No se ve después, ya no hay más esto. ¿Qué vamos a encontrar después si ven aquí aumenta este tipo de hemoglobina? ¿Cuál es este tipo de hemoglobina? Alfa 2 y gamma 2 es la hemoglobina fetal. Esta hemoglobina que se encuentra en el recién nacido. Después del nacimiento vemos que va a ir disminuyendo y en la etapa adulta casi no se va a encontrar esta hemoglobina, va a estar muy baja. Otra hemoglobina que encontramos también es la unión de 2 alfa y 2 beta, porque son 4, recuerdan 4 globinas que se juntan, 2 alfa y 2 beta me va a dar la hemoglobina tipo A1, esta hemoglobina.
que es la principal hemoglobina del adulto, el adulto, no más de un 95%. Si se junta 2 alfa y 2 delta, ¿qué vamos a encontrar? Esta hemoglobina, que es la hemoglobina A2. Es la hemoglobina A2 del adulto, que lo vamos a encontrar en menos cantidad, menos de 3 a 5, de 3.5%. Y la otra hemoglobina que también encontramos en el adulto, pero en muy, muy baja cantidad, de 1 a 2%, es la hemoglobina fetal, que habíamos visto que después del nacimiento disminuía hasta niveles casi diminutos, casi no percibibles. Ahora vamos a pasar a la degradación del glóbulo rojo que habíamos visto, o también lo podemos tomar como el metabolismo de la bilirrubina, que les va a servir muy importante para el tema de ictericia, que lo van a ver más adelante. Así que en estos esquemas, que solamente son imágenes, presten atención, apunten los pasos para que lo puedan repasar. Aquí tenemos esto, glóbulo rojo, les comenté que va a estar en circulación hasta que se destruya en el vaso por unos 120 días en una persona adulta, porque en recién nacidos la cantidad de este glóbulo rojo que dura en la sangre es menos. Este glóbulo rojo llega al macrófago cuando ya es su hora de que termine, ya vivió sus 120 días, llega el macrófago para degradarlo y lo rompe en globina en sus dos partes, en su parte globina y en su parte hemo. Su parte globina se va a degradar y como es una proteína, se degrada en aminoácidos y estos aminoácidos se van a retomar, se van a utilizar en la formación de otros tipos de proteínas. Y este grupo hemo se va a liberar de su parte que es el hierro y aquí tenemos el hierro tipo 3. ¿Qué hierro era necesario para unir el hemo? O sea, para formar el hemo era el hierro tipo 2, el hierro ferroso. Pero al eliminarse y para ser transportado por la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro, es necesario que el hierro se encuentre en hierro más 3 y es el hierro férrico, que lo vamos a ver después cómo es que este hierro ferroso, este hierro más 2, pasa a ser hierro férrico. Entonces, aquí esta transferrina lo lleva a sus lugares para almacenarse, como es el hígado, como es en los huesos para nueva formación o para que sea parte de la eritropoyetina. Y aquí vemos que este grupo hemo, después de haber liberado la parte del hierro, va a convertirse en biliverdina. ¿Pero gracias a qué? Gracias a una enzima que se llama la enzima hemooxigenasa. Sobre todo en bioquímica, cuando vean los tipos de enzima que van a degradar, que van a metabolizar a ciertas sustancias, va a ser o tienen que tomarlo con el primer nombre de lo que tienen. Si va a metabolizar el hemo y lo va a convertir en algo, su enzima se va a llamar hemooxigenasa en este caso. Y esta biliverdina, para que se convierta en bilirrubina, su enzima se llama biliverdina reductasa. Van a tomar el primer término, el primer nombre de lo que se está utilizando. Aquí está. Biliverdina reductasa, entonces convierte, metaboliza la biliverdina en bilirrubina. Esta bilirrubina la podemos llamar como bilirrubina indirecta, bilirrubina no conjugada o bilirrubina insoluble en agua. Estos nombres puede recibir. Esta bilirrubina indirecta, como no es soluble en el agua y en el plasma, en la sangre, lo que más hay es agua, no va a poder movilizarse. Entonces, para que esta bilirrubina se movilice, lo que va a necesitar es un carro, un chofer, quien lo lleve, que en este caso sería la albúmina. La albúmina se une a la bilirrubina indirecta, no conjugada o insoluble en agua y la lleva hacia el hígado. En el hígado, esta albúmina la deja a la bilirrubina y la bilirrubina ingresa en el hepatocito. Y aquí se le unen proteínas para que no dejen salir a la bilirrubina. Y esta, para conjugarse, porque la bilirrubina necesita conjugarse, se va a unir al UDPG.
al urodin difosfato glucuronosil transferasa, UDPGT, urodin difosfato glucuronosil transferasa. Esto hace que la bilirrubina indirecta o no conjugada se conjugue. Esto conjuga la bilirrubina y ya ahora se vuelve en una bilirrubina, si antes era indirecta, ahora es directa. Si antes era no conjugada, ahora es una bilirrubina conjugada. Y ahora sí es soluble. Entonces, esta bilirrubina sale del hígado por la vía biliar y llega o es liberada hacia lo que es el intestino delgado. En este intestino delgado va a seguir esta bilirrubina hasta llegar con las bacterias del colon, donde va a metabolizarse, donde va a interactuar con estas bacterias para dar paso al urobilinógeno. Este urobilinógeno puede tener dos caminos. Puede irse al riñón y ser eliminado como urobilina por la orina, o puede irse de manera por los intestinos y convertirse en estercobilina y ser eliminado por las heces. Es esto lo que le va a dar color típico a las heces. Este estercobilina, que viene de la bilirrubina conjugada. Bien. Ahora tenemos el metabolismo del hierro, que habíamos visto. Este también es otro esquema, así que estén atentos. Si algo no se entiende, por favor, levante la mano, prendan el micrófono y díganme que no se entiende o que lo repita de nuevo, porque están aquí para aprender y si no entienden, ¿cómo se van a ir sin entender? Este hierro, el hierro que tenemos en el organismo, tenemos dos tipos. Un hierro, que como les mencioné es más 2, que es el hierro ferroso. Y el otro hierro, que es el hierro ferroso, también se le conoce como hierro hemo. Y el hierro férrico se le conoce como el hierro no hemo. Estos van a ingresar por lo que es la vía oral, por la ingesta, y en el duodeno yeyuno proximal, que es donde se van a absorber, van a estar aquí estas células, estos enterocitos. Y este hierro hemo, que es el hierro más 2, va a absorberse con mayor facilidad, porque este tiene su propio transportador, que es el transportador de hemo. Va a ingresar al enterocito. Este hierro más 2, este hierro ferroso, ingresa al enterocito y se encuentra dentro. Pero el hierro no hemo, el hierro que es férrico más 3, no tiene un transportador para ingresar, por lo tanto tiene que convertirse en hierro ferroso, en hierro más 2. Estando en hierro ferroso puede ingresar dentro de la célula del enterocito. Por este transportador, que es el DM, pues necesita un transporte para llevarlo, que es la transferrina. Pero si están atentos, que les mencioné en la diapositiva anterior, la transferrina sobre el hierro férrico. Este hierro entonces se tiene que convertir en un hierro más 3 y se convierte por la hefestina. Esta hefestina convierte el hierro ferroso en hierro férrico para así ser movilizado por la transferrina, que es esta proteína que lo moviliza. Aquí es importante mencionar que hay una sustancia que puede cerrar esta puerta, que lo puede cerrar, que para que la ferroportina no funcione, que es la hepcidina. La hepcidina, que es producida por el hígado,
que se produce cuando hay enfermedades inflamatorias crónicas, cuando hay neoplasias o enfermedades crónicas, va a hacer que esta ferroportina se cierre. Y si se cierra, el hierro no va a poder pasar a la sangre, no va a poder consumirse, no va a poder ayudar en todo el proceso de la eritropoiesis. Entonces la persona puede tener anemia. Un tipo de anemia que vamos a ver también después es o puede darse por enfermedades crónicas, por esta hepcidina, que va a bloquear la ferroportina para que no ingrese hierro a la sangre. Continuando con este transporte por la transferrina del hierro, esta la puede llevar o bien a los huesos para que forme o para que ayude a la formación de glóbulos rojos o a almacenarse. ¿Y cuáles son las dos formas de almacenamiento del hierro? Tenemos a la ferritina y a la hemosiderina. Aquí, dos formas de almacenamiento del hierro, ferritina y hemosiderina. Y también encontramos hierro de lo que vimos, la degradación del glóbulo rojo. Cuando el eritrocito se destruye y su grupo hemo va a liberar hierro ferroso. También se transporta por la transferrina para algún sitio, almacenarse o para los huesos. Aquí este hierro, otra cosa importante mencionar también, que lo vamos a encontrar en el cuerpo de dos formas. De manera funcional, es decir, que esté haciendo un trabajo, que esté ayudando, o de manera de almacenamiento. De almacenamiento, ¿cuáles eran los dos? La ferritina y la hemosiderina. Y de manera funcional, que esté ayudando en algo, lo encontramos en la hemoglobina. Principalmente el hierro lo vamos a encontrar en la hemoglobina. De todo lo encontramos en la hemoglobina principalmente. Y también se encuentra en la mioglobina, pero sobre todo en la hemoglobina. Ahora pasamos al metabolismo de la vitamina B12. ¿Cuál es el otro nombre o cuáles son los otros nombres de la vitamina B12? La vitamina B12 también la conocemos como cobalamina o cianocobalamina o también como factor extrínseco. También lo conocemos como factor extrínseco. Listo. Esta cianocobalamina, ¿cómo la ingerimos? ¿Cómo ingresa al organismo? Ingresa por la ingesta. ¿Y dónde se encuentra? Sobre todo en carnes de animales. Por eso, cuando ingresa al organismo, esta cianocobalamina va a estar unida por la proteína animal, que es este rosadito. Van a estar unidas ambas. Entonces, ingresa esta vitamina B12, la cobalamina, por el esófago y llega al estómago. Y aquí en el estómago vamos a observar dos células, otras células más, pero aquí vamos a ver dos células, la célula parietal y la célula principal. La célula parietal nos va a dar tres cosas importantes, tres elementos: el factor intrínseco o también llamado factor de Castle, el ácido clorhídrico. La célula parietal va a estar encargado de dar el factor intrínseco o también llamado factor de Castle, el ácido clorhídrico, la producción de ácido clorhídrico y la proteína R. Y las células principales van a darnos el pepsinógeno. Este pepsinógeno que se va a tener que convertir en pepsina por o gracias al ácido clorhídrico, que convierte el pepsinógeno en pepsina. Listo. Eso es para recordar lo que vamos a ver ahora, para saber lo que vamos a ver ahora. Ingresa la cobalamina unida a la proteína animal. Y esta pepsina que se había formado rompe la unión que hay entre la cobalamina y la proteína animal. Entonces, esta cobalamina se encuentra sola y permite esto que se una la proteína R, que era dada por la célula parietal. Esta proteína R se une a la cobalamina y van a llegar hacia la parte del duodeno. Este duodeno, aquí se van a secretar jugos pancreáticos.
Estos jugos pancreáticos hacen que se rompa la unión entre la cobalamina y la proteína R que se había unido. Se rompe la unión y esta cobalamina vuelva a estar sola otra vez. Esto permite que se una el factor intrínseco. El factor intrínseco es el que la va a llevar, lo va a transportar a su sitio de absorción. Aquí tenemos, se une a esta cobalamina el factor intrínseco. Este factor intrínseco sirve como transporte. La va a llevar por todo lo que es el ilion hasta su parte terminal, donde se produce su absorción. Se absorbe esta cobalamina, pero hay dos tipos de formas de absorber la cobalamina. Por un transporte activo, donde gasta energía, y por un transporte pasivo, donde no se gasta energía. También conocido el transporte activo como dependiente del factor intrínseco o el principal. ¿Por qué es el principal? El problema de este transporte activo es que se satura fácilmente, es muy saturable, se disminuye rápido porque hay mucha demanda. Y el transporte pasivo, que no gasta energía, va a ser el independiente del factor intrínseco. Este importa cuando hay ausencia del factor intrínseco y el transporte activo no se puede hacer. Entonces, importa este transporte pasivo. Su ventaja es que no es saturable como el otro, no se acaba fácilmente. Y aquí podemos observar esta absorción. Cuando se absorbe la cobalamina, se libera del factor intrínseco y se une a su transporte por la sangre, que es la transcobalamina. Y hay tres tipos de transcobalamina, el 1, el 2 y el 3. La principal es el 2, la transcobalamina 2, que lo va a llevar por lo que es el espacio intravascular, la sangre. ¿Cómo vamos a almacenar, cómo almacena nuestro organismo la cobalamina que nosotros ingerimos? Esto es que nosotros, el hígado va a almacenar 1000 a 3000 microgramos de esta cobalamina, de esta vitamina B12. ¿Cuánto, si en algún momento, por ejemplo, mañana, decido ya no ingerir comida, decido que me voy a volver vegetariana y ya no tengo ingreso de cobalamina, esta cobalamina que estaba almacenada en el hígado me va a durar de 3 a 6 años. Pero si yo lo necesito o hay necesidad en mi organismo de utilizarla, me puede durar de 2 a 4 años. Pero me dura un largo tiempo. No voy a tener ausencia de vitamina B12 por este tiempo. Recién va a haber clínica cuando los niveles de cobalamina se encuentren menos de 30 microgramos. Ahí recién voy a tener clínica de una deficiencia de vitamina B12. Ahora pasamos con el metabolismo de la vitamina B9. Después de esto, tenemos la curva de disociación de la hemoglobina y voy a dar un pequeño descanso de 5 minutos, nada más, para volver a retomar el resto que nos falta, que ya es más corto. Bien, vamos a ver el metabolismo de la vitamina B9. ¿Cómo ingresa esta vitamina B9 a nuestro organismo? Esta vitamina ingresa tanto de manera de folato por la ingesta o de manera de ácido fólico, que es por fármacos. Tal vez lo han escuchado de alguna gestante que consume ácido fólico para que pueda llevar bien su gestación, su embarazo. Esta vitamina B9 entonces ingresa. Estas dos, ojo, no son iguales, son diferentes. Ingresan por el esófago hacia el estómago y luego van a continuar hasta su punto o su lugar de absorción, que es el duodeno y el yeyuno proximal. ¿Recuerdan cuál otro elemento se absorbía en el duodeno y yeyuno proximal? El hierro. El hierro también se absorbe en duodeno y yeyuno proximal. Cuando llega en esta parte, para absorberse, también tiene dos vías, que es por transporte activo y por transporte pasivo. Por transporte pasivo no se utiliza mucho, es muy poco utilizado. En el transporte activo vamos a ver que
su absorción va a ser dependiente del pH. Tenemos dos tipos: el transportador de folato reducido pH neutro y el transportador de folato acoplado a protones de pH ácido. pH neutro, pH ácido. Ahora, esto va a llegar para absorberse. Tenemos el folato y el ácido fólico. El folato no se absorbe en su estado de ácido fólico, que es su forma monoglutámica. Entonces tiene que convertirse en ácido fólico para poder absorberse. Y esto es convertido por el glutamato carboxipeptidasa. Esto lo convierte el glutamato carboxipeptidasa 2. Esto convierte al folato en ácido fólico, a su forma monoglutámica, para luego convertirse en el 5-metil-tetrahidrofolato. 5-metil-tetrahidrofolato. Este es el que va a ser llevado para almacenar o por la circulación. Y así como hemos visto los anteriores, también necesitan una proteína para transportarse. Y en este caso tenemos dos proteínas que lo pueden transportar. La albúmina, que es la proteína más abundante del organismo, y también esta proteína ligadora al folato que está asociada a membrana. Esta proteína que lo transporta es la proteína ligadora de folato asociado a membrana. De las dos, ¿cuál es la más importante? Esta, la albúmina. Este 5-metil-tetrahidrofolato que se une con la albúmina es la más importante. Esta de aquí es importante porque va a llevar a los tejidos, lo lleva a los tejidos, pero para la circulación, para que lo transporte, es este que se une con la albúmina. En su almacenamiento vemos que en el cuerpo se va a almacenar de 12 a 28 miligramos. Se almacena en el cuerpo y de esto el 50% se va a encontrar almacenado en el hígado. El 50%. Y a diferencia de la vitamina B12, que nos duraba años, esta vitamina B9 nos va a durar meses. Si ya no consumimos vitamina B9, esta deficiencia se va a dar en meses. Y de este punto de los eritrocitos, el último subtema que vamos a observar es la curva de disociación de la hemoglobina, para luego dar un descanso de 5 minutos. Hay que vayan al baño, se estiren. Bien, la curva de disociación de la hemoglobina, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Primero tenemos que entender que el oxígeno que está en nuestro cuerpo lo vamos a encontrar de dos maneras. Un oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina que hemos visto ya, que se encuentra unido, que se denomina oxihemoglobina, y un oxígeno que se va a encontrar libre, que no se va a unir a nada. Estos dos los podemos medir. Este oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina lo medimos con el pulsioxímetro, este que se puso de moda cuando estaba la pandemia del COVID, que se medía en el dedo. Este pulsioxímetro mide los niveles de oxígeno que se encuentran unidos a la hemoglobina. Y este oxígeno libre lo vamos a medir también, pero esto se mide con el análisis de gases arteriales, que se le conoce como AGA. Entonces, estos dos tipos de oxígeno lo podemos medir. Y esta curva de disociación de la hemoglobina nos da la diferencia, nos va a dar la relación entre saturación de oxihemoglobina, es decir, el oxígeno unido de la hemoglobina, la saturación de hemoglobina en porcentaje, y de la presión de oxígeno, este oxígeno libre, que se mide con el AGA. Aquí vamos a ver una curva. Esto va a ser la curva normal. Pero esta curva en ocasiones se puede mover a la derecha.
o se puede mover a la izquierda. Para esto están los dos dibujos. Esto, o lo que voy a decir, no es una idea mía, sino es para que se acuerden. Lo que conocemos como política es que los movimientos de derecha son esa gente más pudiente que tiene plata. Entonces, que todo aumenta. Para recordar, todo lo que aumenta, hidrogeniones, 2,3-difosfoglicerato, la temperatura, aumento de la presión de CO2, me va a llevar la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha. Todo lo que aumenta, derecha. Y todo lo que baja, las personas de lo que es la política izquierdista, no relacionadas con no gente ya más de pueblo, va a estar bajo. Todo lo que baja, hidrogeniones, 2,3-difosfoglicerato, la temperatura y la presión de oxígeno, me va a llevar la curva de disociación de hemoglobina hacia la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Si esto me lleva a la derecha, va a haber más oxígeno libre. Y si hay más oxígeno libre, la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno disminuye. Entonces va a liberar oxígeno. Este aumento de hidrogeniones, de 2,3-difosfoglicerato, de temperatura y de la presión de dióxido de carbono hace que la afinidad entre hemoglobina y oxígeno disminuya y haya más oxígeno libre. Si la curva se mueve hacia la izquierda, por la disminución de hidrogeniones, de 2,3-difosfoglicerato, de la temperatura y de la presión de dióxido de carbono, hace que la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno sea fuerte, aumente y no pueda liberar este oxígeno, lo mantiene cerca. Y aquí vamos a conocer dos efectos, que es el efecto Bohr y el efecto Haldane, con H, Haldane. El efecto Bohr hace lo que les he explicado. Este aumento de presión de dióxido de carbono, hace que este oxígeno pierda su afinidad con la hemoglobina y sea liberado. Y el efecto Haldane, con la disminución de la presión de dióxido de carbono, hace que la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno aumente y este oxígeno no pueda ser liberado, no se libere para que sea oxígeno libre. Esto es la curva de disociación de la hemoglobina. Y aquí podemos ver a la derecha todos los valores normales que vamos a encontrar de glóbulos rojos o de hemoglobina, que está dado por el MINSA. En adolescentes, varones y mujeres de 12 a 14 años, los valores normales es más de 12 miligramos por decilitro, siempre colocando las unidades. En varones de 15 años a más, el valor normal de hemoglobina es más de 13 miligramos por decilitros. Ya hablamos de anemia cuando disminuye. Esto es, a partir de aquí hablamos de anemia. Esto es una anemia leve, anemia moderada y anemia severa. Y estos valores son para que los aprendan, es más para memorizar. Y en mujeres que no son gestantes, igual, más de 12. Pero ya en mujeres gestantes de 15 años a más, es más de 11. Y en mujer puérpera, que quiere decir que ya terminó de dar a luz en su etapa de puerperio, es más de 12 miligramos por decilitro. Y aquí esto son valores que nos va a dar el laboratorio. El primero es el volumen corpuscular medio, que es el volumen del glóbulo rojo, que si es que no tuviéramos laboratorio, ¿no? Podemos utilizar la fórmula de hematocrito por 10 entre el número de Matías. Pero estos valores nos van a dar el laboratorio. Así que el volumen corpuscular medio nos va a ayudar para nosotros diferenciar ante qué tipo de anemia estamos, ante qué tipo de anemia nos encontramos. Y nosotros con eso lo vamos a clasificar. Este volumen corpuscular medio
Su valor o los datos que me va a dar está dado en unidades de femtolitros, en femtolitros, que es entre 80 y 100. Si hay menos de esto, si sus valores si en el laboratorio me da que la persona tiene anemia, porque su valor está en mujer y está menos de 12, está en 11, yo sé que tiene anemia. Pero ¿qué tipo de anemia? Si aquí en su volumen corpuscular medio me sale que tiene 60, que tiene bajo, es una anemia microcítica. Si tuviera anemia, pero entre 80 y 100, es una anemia normocítica. Y si tuviera más de 100, si tuviera 120, es una anemia macrocítica. Entonces, esto nos ayuda a diferenciar microcítica, normocítica y macrocítica. El siguiente, que es la hemoglobina corpuscular media, esto no nos ayuda mucho, pero es para ver el color o qué tan colorido se encuentra o qué tan colorido lo podemos observar. Y se da en hipocrómica, normocrómica y macrocrómica, pero eso no se utiliza. Lo que utilizamos es microcítica, normocítica y macrocítica. Y esto de aquí, que es el AD, que está en porcentaje 11 a 15%, es la amplitud de diferencia de los glóbulos rojos. Quiere decir, si lo vemos en un frotis de sangre, si sacamos sangre y lo ponemos al microscopio y lo observamos, vamos a ver qué tan diferente de tamaño se encuentran los glóbulos rojos. Esto es para ver eso. Y otro también importante es el número de reticulocitos, que ya habíamos hablado de eso, que lo normal está entre 0.5 y 1.5%. ¿Qué quiere decir que haya muchos reticulocitos? Que los glóbulos rojos o bien se están perdiendo o bien se están degradando, alguien los está haciendo que mueran rápido. Entonces, esto aumentaría porque hay mayor producción por la médula ósea de glóbulos rojos, porque en el cuerpo ya no hay. Y aquí podemos utilizar estos dos, principalmente estos dos. Y aquí vemos qué tipo de anemia nosotros encontramos. Anemia microcítica, con volumen corpuscular bajo, y vemos los reticulocitos. Están bajos, inadecuados o están elevados. Bajos o inadecuados lo vamos a ver en anemia ferropénica por deficiencia de hierro, sobre todo en esto. En enfermedades crónicas, recuerdan que les mencioné que había una anemia que se producía por enfermedades crónicas por la producción de hepcidina que cerraba la ferroportina 1 para que no llegue el hierro hacia lo que son los vasos sanguíneos. Y si está elevado, ya hablamos de síndromes talasémicos, síndromes de hemólisis. En una normocítica también está anemia por enfermedad crónica. Y aquí, en una macrocítica, vemos las dos principales, por déficit de folato, que era vitamina B9, y por déficit de vitamina B12, que era la cobalamina. Listo. Luego vamos a pasar a lo que es los trombocitos y la hemostasia. Les voy a dar 5 minutos, no sé, Sebastián, para que puedan descansar un rato, para que se estiren, puedan tomar agua. Y dentro de 5 minutos regresamos, pero 5 minutos así exactitos. Para nosotros comenzar hablando de las plaquetas y sobre la hemostasia, tenemos que definir qué es hemostasia. Esta hemostasia es todos los procesos para mantener la arquitectura vascular de los vasos intacta, es decir, para evitar sangrado, y aquí faltó la I, y la formación de coágulos. Esta hemostasia van a ser todos los procesos que se va a dar, que vamos a ver, para mantener la arquitectura vascular intacta, para evitar sangrados y la formación de coágulos. Vamos a tener dos tipos de hemostasia, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Esta hemostasia primaria va a tener dos personajes principales, los vasos sanguíneos y las plaquetas. Estos vasos sanguíneos nos van a ayudar ¿en qué? Nos van a ayudar en la vasoconstricción junto con
elementos como el tromboxano A2 y la endotelina. Tenemos estos dos. En la hemostasia primaria vamos a ver dos elementos principales, dos actores, los vasos sanguíneos que nos van a ayudar con la vasoconstricción, con el tromboxano A2, con otro también que es el 5-HT, que es un receptor de la serotonina, con la endotelina. Y luego el segundo actor de esta hemostasia primaria son las plaquetas, que nos ayudan con su triple A, que es la adhesión, la activación y secreción y la agregación. Esta adhesión, ¿cómo se va a dar o cómo va a empezar? Nosotros en lo que son los vasos, en la pared de los vasos, si tenemos una lesión, esto va a hacer que atraigan plaquetas, pero estas plaquetas van a estar expresando su glicoproteína 1B para unirse a el colágeno subendotelial, que es el que se encuentra mostrando a la lesión del daño. Se lesiona el daño y se expresa este colágeno subendotelial. Ahí es donde la plaqueta tiene que ir para adherirse. Pero esta plaqueta no se puede adherir sola. Entonces aquí entra el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand actúa en el colágeno como un ganchito para poder atrapar a esta plaqueta. Entonces se engancha la plaqueta y se adhesiona a este colágeno subendotelial gracias al factor de von Willebrand que funciona como un ganchito. Luego de esto viene la activación y la fase de activación y secreción, porque hay secreción de sustancias como esta sustancia, el tromboxano A2, que también funciona como vasoconstrictor y como agregante. Hay eliminación de la APL, que esto funciona para la hemostasia secundaria. Es como un activador, pero de la hemostasia secundaria. Y aquí luego vemos a la agregación, que es donde estas plaquetas van a ir agregándose. Ya no solamente es una, sino diversas plaquetas, donde van a expresar sus glicoproteínas, que son 2B y 3A. Esas glicoproteínas, para que se puedan unir. Y esta unión se da con el factor de von Willebrand entre proteína y proteína. Entre plaqueta y plaqueta. Entonces, aquí se forma el tapón plaquetario. En la hemostasia primaria vamos a observar que se forma el tapón plaquetario con las plaquetas y la vasoconstricción. Ahora en la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria vamos a ver que los actores, los protagonistas van a ser los factores de coagulación. Estos factores de coagulación. Voy a cambiar de color. Voy a poner este. Estos factores de coagulación, que son 13 factores de coagulación, no son 13 factores de coagulación. Tiene el último con 13 en números romanos, pero no hay el factor 6. El factor 6 no existe. Entonces hay 12 factores de coagulación. Otro dato importante de estos factores es que todos son proteínas, excepto el calcio, que es el factor de coagulación 4. Este no es una proteína, es un electrolito, un ion, es el calcio. Y otro dato importante también es que todos estos factores de coagulación se producen en el hígado, excepto dos, que es el factor 3 y el factor 4, que se producen el factor 3 en la célula subendotelial y el factor 4 en el plasma. El resto sí se produce en el hígado. Otro dato más es que hay factores de coagulación que se denominan vitamina K dependientes. ¿Qué quiere decir? Que van a depender de la vitamina K para su formación. Y estos son, para acordarnos, con una mnemotecnia, 1972. ¿Cómo nos acordamos? ¿O cuáles son estos factores? El factor 10,
el factor 9, el factor 7 y el factor 2. Estos factores de coagulación son los vitamina K dependientes. Y esto es importante en que lo van a ver más adelante en pediatría. Cuando un recién nacido nace, va a ser necesario que nosotros le coloquemos vitamina K para poder estimular la producción de estos factores de coagulación, porque el recién nacido tiene órganos y funciones inmaduras. Entonces necesita la administración de vitamina K para prevenir hemorragias. Vitamina K o también llamado fitomenadiona. Fitomenadiona. Listo. Ahora vamos a ver cómo se produce la hemostasia secundaria. Esta hemostasia secundaria va a tener tres vías. Una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común. Aquí se juntan los dos y van a continuar. De cada vía tenemos que saber dos cosas. De estas vías tenemos que saber dos cosas. Primero, el tiempo de acción. El tiempo de acción de la vía intrínseca es lento porque se demora de 1 a 6 minutos. En cambio, la vía extrínseca es rápido, se demora 15 segundos. Otra cosa importante es cuál es el 10-ASA o 10-ASA, es decir, qué factores de coagulación de la vía intrínseca me activan al factor 10, que es el factor común para llegar a la vía común. ¿Cuál es el 10-ASA? Es decir, cuáles factores me forman o me activan el factor 10. De la vía intrínseca son dos, el factor 9 y el factor 8. De la vía extrínseca, el 10-ASA, los factores de coagulación que me forman o que me activan el factor 10 son el 3 y el factor 7. Ahora lo vamos a ver. Aquí se ve mucha información, se ve como para marearnos. Entonces vamos a verlo aquí, en esta parte de aquí. Solo tienen que acordarse los números en romanos. Miren, este primero de acá, o lo que va a hacer principalmente en todas estas cascadas, es que el factor que se encuentra arriba va a activar al factor siguiente y este se va a expresar como factor 12 activado, que va a activar al factor 11 y se va a expresar como factor 11 activado y así va a ser el resto igual. Aquí tenemos que la vía intrínseca comienza con el factor tipo 3, así se llama el factor tipo 3, que va a activar ¿a quién? Al factor 12. Y ahora lo vamos a ver en bajada. Este factor 12 activa ¿a quién? Al factor 11. Después del 11 para atrás, ¿sigue el 10? Sí, pero el 10 como es parte de la vía común, ya está aquí. Entonces, ¿quién sigue? El 9. Tenemos aquí que el 11 activa al factor 9 y este factor 9 es ayudado por el factor 8 para activar al factor 10. Y ahí termina la vía intrínseca. Ahora, la vía extrínseca es mucho más corta. Tenemos aquí al factor 3. Este factor 3, para que llegue al 10, ¿qué le falta? 7. Este factor 3 activa al factor 7. Y este factor 7 junto al factor 3 activan al factor 10. Y ya llegamos a la vía común. Esta vía común siguen el 2 y el 1. El 2, que es la protrombina, que el 10 la activa para formar el 2 activado, que se conoce como trombina, y este activa el 1, que es el fibrinógeno, que se activa y se toma el nombre de fibrina. Esta fibrina es la que va a formar una malla de fibrina para detener esta coagulación con la hemostasia secundaria. El objetivo de la hemostasia primaria era formar un tapón de plaquetas
y el objetivo de la hemostasia secundaria es formar la malla de fibrinas. Pero si yo tengo mi hemostasia primaria, mi hemostasia secundaria, y estos pueden seguir y continuar, necesito frenarlas, necesito un freno. Y aquí tenemos el freno de la hemostasia secundaria. De la hemostasia primaria, el freno era el óxido nítrico, sustancias que ya no me hagan vasoconstricción, sino sustancias que me hagan vasodilatación. Y de la hemostasia secundaria, su freno son el sistema de anticoagulación, el sistema fibrinolítico. Y si el sistema fibrinolítico se pasa, tenemos el sistema antifibrinolítico. Entonces, este sistema de anticoagulación tiene a tres principales elementos: a la antitrombina 3, que va a actuar en los factores de coagulación 12, en la vía intrínseca sobre todo, 11, 12, 11, 9, 10 y el factor, el 2 aquí abajo. Este. Va a actuar entonces esta antitrombina 3 en el factor 12, en el 11, en el 9, en el 10 y en el 2. Principalmente en el 10 y en el 2, para detener ese sistema de coagulación, esta hemostasia secundaria. Otro elemento del sistema de anticoagulación, que es el freno, es la proteína C y S. Esta proteína, ¿dónde actúa? Actúa inhibiendo el factor de coagulación 8 y el factor de coagulación 5. Y esta de aquí, que es el IBE, que es el inhibidor de la vía extrínseca, es decir, actúa inhibiendo esta vía extrínseca. Y también tenemos el sistema fibrinolítico, donde tenemos aquí el activador del plasminógeno tisular, a la uroquinasa, al factor de coagulación 12 activado, al factor de coagulación 11 activado y a la calicreína. Estos me van a activar o me van a convertir el plasminógeno en plasmina. Esta plasmina actúa en la malla de fibrina para producir o para degradarla, para producir PDF, que son productos de desecho de fibrina. Entonces, ¿cuál es el freno de esta hemostasia secundaria? Está dada por el sistema de anticoagulación, por la antitrombina 3, por la proteína C y S y por el IBE, inhibidor de la vía extrínseca. Y el sistema fibrinolítico está dado por la activación del plasminógeno tisular, por la uroquinasa y por estos tres de aquí, para convertir al plasminógeno en plasmina y poder detener esta malla de fibrina y producir productos de desecho de fibrina. Si esto se me pasa, si hay mucha de esta producción de desechos de fibrina, tengo un sistema para parar lo que es el antifibrinolítico, para parar el sistema fibrinolítico. Y tenemos aquí el alfa-2 antiplasmina, que es el que detiene esto de aquí, de la actuación de la plasmina con la fibrina, y el PAI-1, que es el inhibidor de la activación del plasminógeno, que actúa principalmente aquí, en el activador del plasminógeno tisular. Este PAI, el inhibidor de la activación de plasmina, actúa inhibiendo la activación del plasminógeno tisular. Y estos son los frenos de la hemostasia secundaria. Ya vimos glóbulos rojos, ya vimos plaquetas y ahora por último vamos a ver la serie blanca, los leucocitos, que es mucho más corto, y vamos a pasar a las preguntas. Y las preguntas espero que lo respondan por el chat para ver si es que de verdad han entendido. A ver, terminamos con la serie blanca, leucocitos. En estos leucocitos habíamos visto que habían dos tipos: los leucocitos granulocitos, es decir, los que tienen gránulos en su interior, como basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Estos tres.
y los agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos, que no tienen gránulos en su interior. Estos también se les llama polimorfonucleares y estos monomorfonucleares. Los basófilos son los de menor cantidad de los leucocitos, menos de un 1%, los basófilos. Los neutrófilos son los más abundantes leucocitos que vamos a encontrar, de un 50-70%, en alrededor intermedio de un 65% en promedio. Y los monocitos son los leucocitos más grandes que encontramos, los cuales se encuentran como monocitos en los vasos sanguíneos. Una vez que migran a los tejidos, estos van a cambiar de nombre, se van a denominar macrófagos, los cuales van a tener una capacidad de fagocitar, de comerse, de alimentarse de microorganismos, que pueden ser virus, bacterias y entre otros. Aquí vamos a ver los dos tipos de inmunidad que nosotros tenemos. Una inmunidad innata, que es una inmunidad que la tenemos nosotros desde que nacemos, y una inmunidad adaptativa, que va adaptándose con el tiempo. Ambas van a tener elementos humorales y elementos celulares. Esta inmunidad innata, cuando nosotros nos enfrentamos a un patógeno, a un microorganismo, lo primero que va a encontrar este microorganismo son barreras naturales que pertenecen a la inmunidad innata, que son las barreras físicas como piel, como los pelos, las barreras químicas que pueden ser salivas, que puede ser el ácido, el sudor, y las barreras biológicas. Si el microorganismo o patógeno pasa estas barreras naturales de nosotros que nos protegen, va a encontrarse con otros tipos de células de la inmunidad innata, que son la respuesta celular y la respuesta humoral. Su respuesta celular va a estar dada por fagocitos, como los macrófagos, como los neutrófilos, por los natural killer y por las células dendríticas. Y su inmunidad o su respuesta, cómo responden ante el microorganismo que ingresa de manera molecular o humoral, va a estar dada por sustancias como el sistema del complemento, que lo vamos a ver ahora, y las citocinas. En cambio, la inmunidad adaptativa no va a tener todas estas células. La inmunidad adaptativa tiene sobre todo una respuesta humoral dada por los anticuerpos, es decir, por los linfocitos B que producen anticuerpos, y la celular está dada por las células T, por los linfocitos B, por los linfocitos T. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Cómo adquirimos esta inmunidad adaptativa? La podemos adquirir de forma pasiva. ¿Qué significa de forma pasiva? Que nos van a administrar los anticuerpos, que nuestro organismo no va a producir anticuerpos, células para defendernos, células de defensa. Nosotros, lo que significa inmunidad adaptativa pasiva es que nos van a dar anticuerpos de manera natural, de forma de la madre al hijo. Cuando nosotros estamos en la barriga de la mamá, la madre transfiere sus anticuerpos al hijo, que son los IgG. Y cuando da de lactar, transfiere los IgA, las inmunoglobulinas A, de la madre al hijo por la leche. Y de forma artificial nos pasan la inmunidad adaptativa pasiva por las vacunas que nos transfieren anticuerpos. Hay vacunas que transfieren, en vez de el microorganismo vivo, atenuado o muerto e inactivo, nos transfieren anticuerpos. Eso es artificial pasiva. O podemos adquirir esta inmunidad de forma activa, es decir, que nosotros creamos nuestros anticuerpos, que tenemos al microorganismo, a la bacteria, al virus, al hongo, al parásito, lo que sea, y nosotros, nuestro cuerpo se enfrenta a esto y sus propios anticuerpos. Puede ser de manera natural,
Cuando pasamos una infección, cuando nos enfermamos, vamos a tener al microorganismo dentro de nosotros y nuestro cuerpo forma anticuerpos, o de manera artificial, cuando en las vacunas no nos colocan anticuerpos, sino nos colocan al microorganismo, al virus, a la bacteria viva pero debilitada, o a la bacteria muerta, a la bacteria inactiva. Y esto hace que nuestro organismo secrete los propios anticuerpos para defenderlo de estas bacterias o estos virus. De estos virus. Ahora tenemos a los órganos linfoides. Tenemos órganos linfoides primarios, órganos linfoides secundarios. Entre los órganos linfoides tenemos a la médula ósea primarios, que van a hacer o van a dar origen y desarrollo a la maduración de las células del sistema inmune, a la médula ósea y al timo. Y los secundarios a los adenoides, amígdalas, placas de Peyer y los ganglios linfáticos y el vaso. Aquí vamos a ver la inmunidad natural y la inmunidad adquirida, que aquí vemos humoral y celular. Esta inmunidad natural habíamos visto que estaba dada por células como los macrófagos y también por una fase humoral que estaba dada por el sistema de complemento, que es eso lo que está aquí abajo. Vamos a iniciar explicando cómo trabajan los macrófagos. Estos macrófagos que van a fagocitar, que significa que se van a comer al microorganismo que ingresa, estos macrófagos se les conoce también como células presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Porque este macrófago ve que hay un organismo extraño al cuerpo que no se encuentra dentro de él normalmente, un microorganismo, una bacteria, un parásito, un virus. Entonces, este microorganismo, este macrófago, va a prolongar su citoplasma y va a formar esto de aquí que se observa. Va a rodear al microorganismo, es decir, lo va a ingerir dentro de él. Esta prolongación del citoplasma se llama, para que estos microorganismos sean ingeridos por este macrófago es que se van a opsonizar. Este es un microorganismo, una bacteria, un virus. En su membrana van a tener anticuerpos específicos que me van a decir su nombre para que los macrófagos lo reconozcan. Esto se llama opsonización. Este macrófago reconoce a este microorganismo, a este virus, a esta bacteria, y va a separar su citoplasma para ingerir a este microorganismo, llamando o produciéndolo dentro de un fagosoma. Este fagosoma se va a unir a estos lisosomas para digerir al microorganismo, formando un fagolisosoma. Cuando lo ha ingerido, va a hacer dos cosas con esto. O bien, si ya no sirve lo que tiene, lo va a eliminar. O si sirve, y las cosas que sirven, lo va a presentar en su membrana. Esto de aquí sale para presentarlo aquí. Es como para que reconozca a qué tipo de microorganismo se ha ingerido. Por eso se le llama células presentadoras de antígeno, porque van a tener en su membrana una presentación como el photocheck del microorganismo que se han ingerido, del virus, y lo van a llevar a ciertas células para decirle, oye, mira lo que me he ingerido y si lo ves, mátalo. Eso es como actúan los macrófagos. El sistema de complemento que vemos aquí, este es un conjunto de proteínas que actúan en la pared de los microorganismos. En este caso, vamos a ver en la pared de la bacteria. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En esta bacteria que ingresa, los anticuerpos van a llenarse de anticuerpos para marcar a la bacteria. Y esto, llenada de anticuerpos, hace que se active la primera proteína del complemento, que es la proteína C1. Esta proteína se une, es la primera en unirse. Se une esta proteína C1, que tiene o consta de C1Q, que es como su subtipo,
de un C1Q, de 2 C1R y de 2 C1S. Entonces se une esta proteína C1. Esta unión, ¿qué va a hacer? Que otras proteínas se unan. Es decir, está la C4 y al unirse la C1, esta C4 se une a la membrana también, pero se rompe en dos fragmentos. En un fragmento ligero, que se conoce como C4A, y en un fragmento pesado, que sería el C4B. Este C4B, el fragmento pesado, se queda en la membrana plasmática junto al C1, es decir, lo activa. Este C4B activa al C2, pero este C2, su fragmento ligero es el C2B y su fragmento pesado es el C2A. Por eso es el C2A el que se queda en la membrana junto al C4. Estas dos proteínas de complemento van a activar al C4, al C3. Este C3 bota su cadena ligera, que es el C3A, y se queda con su cadena pesada, que es el C3B. Por esto, estas dos, C4B y C2A, se denominan C3 convertasa, porque van a activar a la proteína del complemento C3. Estos tres de aquí van a activar al C5. El C5 bota su cadena ligera, que es C5A, y se queda su cadena pesada, que es el C5B. Por esto, estas tres se van a denominar C5 convertasa. Este C5 es la primera proteína del complemento en atacar. ¿Por qué? Porque va a llamar a C6, C7, C8 y múltiples C9 para que formen un poro, para que formen una abertura en la membrana de la bacteria y pueda ingresar líquido y que esta bacteria muera por lisis, que explote la bacteria. Este es el sistema de complemento, es la parte de la inmunidad natural. Y en la respuesta inmunitaria, que vamos a ver humoral y la celular. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. La respuesta humoral de la inmunidad adaptativa va a estar dada por la activación del linfocito T helper 2. T helper 2 va a funcionar aquí. Lo que he explicado al comienzo, lo que expliqué, el macrófago fagocita, ve que ingresa un virus en este caso y lo va a fagocitar, se lo va a comer, se lo ingiere. Esto que se lo ingiere, que se formaba en el interior un fagolisosoma, se lo termina de comer y si lo que sirve su photocheck para reconocerlo, lo va a poner en su membrana. Para ir a otras células como el T helper 2, el linfocito T, para que lo reconozca y para que este linfocito T2 se active. Este linfocito T2 activado va a hacer que reconozcan a estos virus que se han formado aquí más rápidamente con esto de aquí que vemos, lo que se expresó. Vemos que aquí el macrófago le dio el photocheck del virus a este T helper 2. Este T helper 2, que ya está activado, inicia su producción de células plasmáticas que van a formar, ¿qué cosa? Los anticuerpos. Estos anticuerpos que están aquí, que son específicos para cada virus, para cada microorganismo. Estos anticuerpos que se forman específicos con el photocheck que le dieron de cada microorganismo, van a dirigirse al microorganismo, en este caso virus, y lo van a rodear. Y les mencioné que eso se llamaba el proceso de opsonización. Rodean al microorganismo para que sea fácilmente identificable. Cuando venga otra célula, que como el macrófago lo fagocite, se lo coma, rápido lo reconozca y se lo coma, sea fagocitado. Y así es como funciona la respuesta humoral. La respuesta celular, si la respuesta humoral estaba dado por T helper 2, este va a estar dado por el T helper 1.
va de dos formas. Uno, el macrófago nuevamente, que es la célula presentadora de antígeno, presenta el photocheck del virus y activa al T helper 1. Este T helper 1 libera interleucinas, que son sustancias, para activar al macrófago. Este macrófago se activa, ya se vuelve un macrófago más grande, activado, con la capacidad de poder fagocitarse las células que están infectadas. No solamente al microorganismo, sino se come a las células infectadas. Otra forma de la respuesta celular es que los linfocitos T citotóxicos que reconocen a la célula infectada van a liberar toxinas para ellos mismos atacar a la célula infectada y poder eliminarla, sin la necesidad del macrófago. Y aquí comparamos las dos respuestas, la que vimos, de la adaptativa, de la inmunidad adaptativa, la humoral y la celular. Esta humoral, recordemos, dada por macrófago y por activación del linfocito T helper 2, hace que se produzcan células plasmáticas anticuerpos. Estos anticuerpos van a tener memoria, es decir, que si yo me enfermo otra vez, mi cuerpo ya sabe a qué patógeno microorganismo yo me estoy enfrentando. La respuesta celular va a estar dada por este macrófago que activa el linfocito T helper 1 y esto hace que se active la célula enfadada, es decir, el macrófago activado y pueda fagocitar a las células infectadas. Y la otra forma es que la célula infectada active al linfocito T citotóxico y este libere sustancias para destruir a la misma célula infectada. Eso sería con lo que vamos a finalizar lo que es este tema de fisiología sanguínea. Y ahora le doy pase a las preguntas. Chicos, me gustaría que aprendan su micro para que puedan responder las preguntas. ¿Sí? ¿Están ahí? O de repente estoy hablando sola. Chicos. Chicos. De repente están cansados. Bueno. Vamos a ver 7 preguntas. Y desde eso es todo lo que hemos visto en esta clase de fisiología sanguínea. Tenemos la primera pregunta. Durante el segundo trimestre de gestación, que vimos, el principal órgano productor de eritrocitos, ¿cuál era? El principal órgano reproductor de eritrocitos era en el segundo trimestre el hígado. El hígado. Este se llamaba la fase hepatoesplénica. El hígado es el principal productor de eritrocitos. La segunda pregunta nos dice que en las primeras semanas de vida embrionaria se fabrican los eritrocitos primitivos y nucleados. ¿Dónde? En la primera semana de vida embrionaria. En la primera semana. ¿Dónde se fabrican los eritrocitos primitivos? En el saco vitelino. Se fabricaban ahí, en el saco vitelino. La siguiente pregunta tenemos. Nos dice que al separar elementos que conforman la sangre, que fue la primera diapositiva que vimos, por decantación o por centrifugación, entre los hematíes y el plasma quedaba una fina capa que estaba formada por esta capa que tenían tres, el plasma, el glóbulo rojo, y esta capa estaba formada por los leucocitos, que tenían dos partes, las plaquetas y los leucocitos, ¿no? Sí. Las células sanguíneas blancas. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los procesos de inmunidad es correcta? La primera, la inmunidad específica depende de los leucocitos polinucleares. No, depende de qué, de los linfocitos.
linfocitos, no leucocitos polinucleares. La segunda nos dice si los monocitos producen anticuerpos. No. ¿Quién produce anticuerpos? Los leucocitos B, las células plasmáticas. La inmunidad de base humoral depende de los leucocitos polinucleares. La humoral depende de los leucocitos polinucleares. No, depende de los linfocitos. Los macrófagos producen anticuerpos. ¿Quién producía anticuerpos? Las linfocitos B, las células plasmáticas. Y nos dice la inmunidad específica celular. ¿Depende de los linfocitos T? Sí, depende de los linfocitos T. Y aquí tenemos los leucocitos más abundantes. ¿Cuáles eran? Los leucocitos más abundantes son los neutrófilos. La proteína plasmática más abundante, ¿cuál era? La proteína plasmática más abundante que sirve también para transporte es la albúmina. Y esta es la última pregunta, si mal no recuerdo. Nos dice, señale la respuesta correcta, la que es cierto. ¿Los leucocitos son los elementos más abundantes de la sangre? ¿Los leucocitos son los elementos más abundantes de la sangre? No, son los elementos más abundantes de la sangre. Nos dice la siguiente, la hematopoiesis en el adulto se realiza en el vaso e hígado. En el adulto no, en el adulto se realiza en la médula ósea. La siguiente nos dice, las plaquetas y los eritrocitos se caracterizan por tener núcleo segmentado. Los eritrocitos no tienen núcleo y las plaquetas tampoco, porque son fragmentos celulares. Todas las células y elementos formes de la sangre deriva de una célula madre pluripotencial común. Sí, todos derivan de una célula pluripotencial común. Y por último mencionan, el plasma está formado principalmente por células y en menor proporción por agua. No, vimos que principalmente estaba formado por agua. Entonces la respuesta correcta es la D. Estas son las referencias bibliográficas. Toda esta información lo pueden encontrar en el Guyton, que es el principal libro de fisiología, y también en el Constanzo, que también es otro libro muy bueno de fisiología, que abarca también y tiene casos clínicos resueltos al final de cada tema, así que también nos ayuda a comprender bien los temas. Bien, y estos son todas las redes sociales de lo que es COI Brigradas, para que puedan seguirnos. Y eso sería el tema de fisiología sanguínea